Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un vídeo de Value Academia. Hoy vamos a ver el riesgo de las cuentas remuneradas, es decir, este tipo de cuentas las cuales te dan un 3, 4, 5% de intereses, incluso en bancos normales tienen algún riesgo real y sí que los tienen y vamos a ver tres riesgos concretamente, ¿ok? A lo largo de este vídeo. De todas maneras, sin alarmarse ni nada por el estilo. Lo primero, deciros que muchísimas gracias a todos los que aportáis algo al canal, ya sea porque habéis comprado el curso o porque adquirís servicios en los enlaces que dejo debajo, ya sea las plataformas de trading o usáis los bancos que os comento que yo mismo uso y de esa manera pues con los referidos pues aportáis algo a la información que se os brinda gratuitamente el canal. Así que nada, este pequeño inciso era solo para agradeceros vuestra apreciación por el trabajo que se hace aquí, ¿no? Luego comentaros que en este mismo grupo de canales que tengo yo, avisamos de que habría inflación en el año 2020 y por qué aún no había habido inflación. Estábamos en pleno COVID y demás y decidí hacer un vídeo sobre ello en el cual expliqué que la inflación iba a llegar y cuando ha llegado la inflación y han subido los tipos de interés, la verdad es que yo no me he sorprendido para nada. Incluso los que nos siguen desde hace bastante tiempo sabéis que estaba bastante preparado para ello. Antes de comenzar con la chicha del vídeo, con la información, los riesgos, enseñaros algunas entidades, cuentas y demás, tengo que deciros que nada de lo dicho en este vídeo es consejo financiero, ¿ok? Ninguno banco o nada de lo que voy a mencionar es una recomendación, son opiniones, incluso los referidos y tal, solo os comento lo que yo uso y si queréis lo podéis utilizar. Hacer vuestra propia investigación sobre donde sea que vayáis a meter el dinero, mirar las condiciones, investigar bien y tal, porque nadie va a cuidar de vuestro dinero mejor que vosotros mismos, ¿ok? Nunca os fiéis al 100% de nadie por internet, sea nosotros, sea otra persona, sea quien sea, ¿vale? Vale, dicho esto, vamos a continuar. Ya vamos a empezar. Esto de aquí es el índice de precios de la Unión Europea los últimos 20 años. Y como ves, el índice de precios estaba sobre, si estos 80 serán 60 y algo, 70, y ahora el índice de precios está sobre 130. Eso quiere decir que lo que viene a ser el precio de las cosas se ha duplicado prácticamente en apenas unos 20 años. Sí, aproximadamente entre 20 y 25 años se han duplicado el precio de las cosas, habiendo una explosión bastante fuerte de precio aquí. Y fijaros que la crisis del 2008 no provocó que los precios decrecieran. Simplemente a lo mejor algunos activos caen, y luego hablaremos de eso, algunos activos caen, como pudiera ser el valor de las casas en España. Este vídeo no solo está dedicado a quienes están en Europa o en España, ¿vale? Que tengo gente de todo el mundo. Este vídeo vale para todos, solamente que voy a usar ejemplos, cuentas en Europa y demás, porque la mitad de los que me seguís sois de esa zona, ¿vale? Por lo menos. Continuamos. Los tipos de interés, debido a esta alta inflación que hemos podido ver en esta zona de aquí, ¿no? En los últimos años, los tipos de interés se han disparado. Y esto que veis aquí son los bonos a 3 años de España, los intereses que dan los bonos a 3 años de España. Como veis, curiosamente, estaban dando menos de un 0%. Estaban totalmente manipulados por el Banco Central y como la inflación no es que fuera nula, simplemente estaba relativamente controlada, era de un 1 o 2% y la gente no se alarmaba, pues el Banco Central podía seguir manipulando los intereses de manera agresiva y cuando ha soltado un poquito la vereda y ha empezado a subir los intereses y tal, los intereses han subido el 3,6%. Esta es la principal razón, la subida de los bancos centrales junto a la subida de los intereses de los bonos, por la cual están existiendo cuentas bancarias remuneradas que dan un 3, 4, 5% de manera pasiva. ¿Ok? Esa es principalmente la razón, que los bonos estatales de todo el mundo han subido en rentabilidad. Y eso es que bajaron en precio. Ahora luego entenderemos esto mejor. Y eso ha causado pues, que las cuentas bancarias de los bancos estén dando mayores rentabilidades. Porque mucha gente no lo sabe, pero tú cuando le das dinero al banco, realmente el banco tiene casi la obligación inmediata de comprar activos con los cuales te debe ese dinero. Es decir, si tú pones 5, 10, 15, 20 mil euros en un banco, el banco no tiene ahí 15 o 5 mil euros en una caja fuerte, ni mucho menos. Ni siquiera los tiene de manera digital, sin más. Lo que tiene normalmente son activos respaldándolos y normalmente lo que usan son bonos estatales para respaldar
esos euros que te van a dar. Porque los euros y los dólares, todas las divisas, lo único que es deuda del Estado. Sí, sí, el mismo dinero es deuda del Estado. Por lo tanto, representa la capacidad de devolver el dinero de la misma. Ahora luego veremos el riesgo de Visa y lo vamos a explicar lo más rápido posible. Y por lo tanto, esta rentabilidad alta que dan ahora las cuentas remuneradas, pues es debido a que los estados están dando más intereses por su deuda. Aquí podemos ver Open Bank, como he dicho, como estoy diciendo, no estoy recomendando ningún banco. Este yo no lo uso, no lo tengo, simplemente estoy usando uno como ejemplo, cualquiera. Esto es una, si no recuerdo mal, como una ramificación del Banco Santander a modo digital. Está dando 5% en los primeros 5.000 euros y solo durante los 12 meses. ¿Ok? Y pone cumpliendo condición. Seguro que hay un montón de condiciones, como que les coges un seguro o que tienes la nómina aquí. Bueno, sí, está claro. Más rentabilidad con tu nómina. Pues es una manera de captarte como cliente, ¿no? Te están dando incluso más que un bono. Los primeros 5.000 euros, ¿ok? Luego darán menos o nada o no lo sé, ¿ok? No lo sé. Pero la razón por la cual han subido tanto los intereses, tanto en bancos normales como en este tipo de bancos, es por esa, porque han subido los intereses. Y el banco, directamente cuando tú ingresas dinero, compran bonos del Estado con tu dinero, siempre. Por eso siempre digo que la gente que se cree que los ricos tienen ahí dinero en el banco sin hacer nada, realmente el dinero en el banco es deuda del Estado y están teniendo solamente dinero en el banco, están prestándole dinero al Estado a través del banco. Entonces, para que lo pongamos en perspectiva, mm, ¿realmente están los intereses altos? Pues si vemos esta gráfica de aquí, como vemos arriba a la izquierda, en la flechita verde, podéis ver que estamos hablando del mismo activo que antes, ¿ok? No es un activo nuevo, estos son los bonos a 3 años. Lo único que he hecho aquí es expandir el gráfico y veis cómo está de 2015 a 2023 y después lo que os estoy enseñando aquí es expandido hasta 1995 y es lo mismo, es el mismo gráfico, es el mismo activo. Son bonos estatales a 3 años y los intereses están por encima de la media, desde luego, de los últimos 10, 15 años, pero han estado al doble. Podemos ver en la flecha roja de la izquierda como antes, eso probablemente es antes del euro, los intereses estaban al 10% cuando la peseta. Creo que, no me hagáis mucho caso, pero creo que entramos en el 99, 2000, 2001, por ahí a la peseta. Entonces esto probablemente era con la peseta y estábamos al 11%. Pero con el euro, en el 2010, 2013, España llegó al 7-8% casi de intereses. Estamos hablando de literalmente el doble de intereses que ahora. ¿Cuál es el problema? Y eso es una cosa aparte, el cual hablaremos en uno de los riesgos, que la deuda ahora mismo es casi el doble que la que era hace 20 años. Y por lo tanto, si tú debes 100.000 euros a un 3%, a un 8%, ¿vale? Igual estás pagando menos dinero que si debes 200.000 euros a un 3,5%. Al menos en el tiempo, durante largos periodos de tiempo, no en el mismo año, pero en largos periodos de tiempo. Por eso mismo es importante conocer un poquito la situación, cómo está el asunto. Pero los intereses en sí mismos no están elevadísimos. Los intereses están dentro de la media de los últimos 20 años, ¿sabéis? O sea, no es algo sorprendente que estén al 3,5%. Aquí os voy a enseñar una cuenta que yo pues sí que podría deciros que podéis usar, que es la cuenta Revolut, es de las que mejores intereses están dando en comparación a muchos que hay por ahí. Ahora veremos los riesgos, ¿vale? Pero os voy a decir un par de cuentas. Es la cuenta Revolut, da un 3,7% en euros y pues es bastante flexible, no tienen casi comisiones de ningún tipo ni nada y está bastante bien. Además, que si coges la cuenta premium con ellos, te dan el 3%. Tienes seguros y tienes de todo. Está muy bien. Os dejo el enlace en la descripción. Luego, como veis a la izquierda, os he señalado lo que están dando en España. Pues digo, esto a lo mejor lo veis dentro de 10 meses y ha cambiado todo, ¿ok? Pero es para que se entienda un poco la comparación entre bancos, cómo compararlos entre ellos y también ahora vamos a ver los riesgos. Como vemos, hay varios bancos que están dando pues, el 2,5, el 3, 1,5 algunos, luego el 3 los primeros 10.000. ¿Qué están haciendo? Están invirtiendo en bonos y devolviéndote el resto. ¿Por qué? Y quedándose el resto. ¿Por qué no hay unos que dan más que otros? Pues porque como tienen la obligación prácticamente de comprar bonos del Estado cuando les das el dinero,
la gente cuando depositó dinero en ellos hace 5 años, 3, 2, 6, el banco compró bonos a muy bajas rentabilidades. Entonces, solo el dinero que les ingresen nuevos de otras entidades en su hoja de balances pueden reinvertirlo en bonos que estén dando rentabilidades mayores. Ahora lo veremos, ¿ok? Pero se entenderá mejor en uno de los riesgos. Pero la principal razón no es que se estén forrando robándote. De hecho, no es una situación tan buena como muchos creen. Porque hay un 4% de intereses y te estén dando un 2,5%. No es que se estén quedando la diferencia en sí misma, es que ellos no están cobrando eso de los bonos que compraron, porque sus bonos han bajado en precio y bloquearon el bono a lo mejor a un 1 o a un 1,5%. Dándote un 2,5% o remunerándote más, les cuesta un dolor incluso a estos bancos. Es por eso que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que los intereses en general, ahora ya vamos a acabar con el tema macro, vamos a ir es un poquito para que se entienda en qué situación estamos, ¿no? Y ahora veremos el tema de los riesgos ya mismo, es la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver que estos son bonos ya americanos y que cuando hay una crisis muy fuerte en la divisa, pues vemos como los intereses se disparan. Por ejemplo, en los años 70, 80, en Estados Unidos los intereses llegaron a tocar más del 15%, casi rozando el 16%. Imaginaros un 16% anual. Es una verdadera barbaridad. Pensar que incluso a un 4%, ahora que está dando un bono a 10 años, los bonos a corto plazo de 5 años y demás están dando aproximadamente un 5%, un 5,5%, estos bonos, realmente si lo piensas, están dando prácticamente lo mismo que si te compras un piso y lo alquilas. O sea, un bono a un 5,5% que estés a 10 años están un poquito más bajos, están a un 4,6%, pero los que van a 1, 2, 3 años están dando un 5, 5 y algo por ciento. Si tú te compras una casa, probablemente hay impuestos de por medio, luego alquilarlo tiene riesgos y luego el mantenimiento y de todo. Si no la compras por la posible revalorización de la casa en los próximos 5 o 10 años, solamente la buscas por el alquiler, además de que tener que desembolsar mucho y no tener todo el dinero y tener que sacarte un préstamo en la mayoría de casos de la población, tú no puedes invertir 5 o 10 mil euros simplemente para comprar una casa, te va a dar como mucho un 7%. 6-7% de media comprándolo bien, a no ser que la hayas comprado, reformado, fuera un chollo y tal, que puede subir al 8-9, pero raro y hay que estar muy encima. Lo normal es que te den entre un 4 y un 6 limpio. Fijaros, asumiendo un montón de riesgos y dolores de cabeza. Aquí coges, entras en Interactive Brokers o cualquier cosa, le das a un botón, compras bonos del Estado para un año y ya te dan la rentabilidad anual y ya está. Para que veáis cómo está el asunto. O sea, los intereses es algo que hay que vigilar en cuanto a la economía y también a tener en cuenta a la hora de depositar tu dinero y saber si estás asumiendo un riesgo alto o no a la hora de hacer este tipo de ingresos bancarios o inversiones, ¿no? Tiene riesgos. En la imagen que veis a la izquierda son las remuneraciones que está dando TransferWise. Es otro de los dos bancos que pues podría decir que me parecen buenas opciones, ¿vale? Tenéis los enlaces, ambos enlaces en la descripción, el de Revolut y el de TransferWise. A mí me gustan, ¿vale? Siendo TransferWise un poquito más internacional que Revolut, por el hecho de que Revolut ahora está obligando a tener las cuentas si estás en España, la cuenta que te abrirás será española. En cambio, en Wise, la cuenta que te abras, probablemente si es en euros será belga, y si es en dólares será en JP Morgan, creo que o en Alemania o en Estados Unidos, no lo sé, no me acuerdo exactamente. Pero es un poquito, las cuentas están un poco mezcladas. Y si eso es algo que te importa, pues igual Wise es mejor opción o Revolut es mejor opción, según lo que tú valores, que es importante para ti, ¿no? Eso depende de cada uno. Entonces, ¿tienen riesgos este tipo de cuentas? Si tú revisas las condiciones, las cuales paso de temas legales y demás, por eso no me voy a poner a leer la de ningún banco en particular por si digo algo que no es 100% exacto y ya sabéis. Por lo tanto, prefiero abstenerme de enseñar textos legales de absolutamente ninguna entidad. Lo que puedes ver es que sí que te dicen que hay algún riesgo y tal, y cuál es el riesgo del cual te hablan, de los primeros sobre todo, porque es el que más afecta a las entidades. El resto de riesgos que vamos a ver
Este es el primero, ¿vale? Pero el resto de riesgos que vas a ver probablemente no afecten al banco en sí, a su hoja de balances, pero hay un riesgo en particular que sí que puede afectar al banco y a que te devuelva tu dinero o que te lo devuelva a tiempo. Vamos a entender un poquito este riesgo, ¿vale? Y qué puede suponer para tu capital. En primer lugar, vamos a denominar el riesgo cuál es, y es la fluctuación de los bonos. Y tú dirás, pero ¿por qué estás explicándome esto de los bonos? A ver, si es una cuenta remunerada, no estoy invirtiendo en bonos. Como acabo de decir antes en la primera parte del vídeo, tú estás invirtiendo en bonos cuando tienes dinero en el banco, ¿vale? Y cuando tienes dinero en efectivo, indirectamente un poco lo que tienes bajo el colchón es la representación del Estado de su capacidad de devolver sus deudas, porque si no, no valdría nada ni el euro, ni el dólar, ni nada. ¿Ok? Pero cuando tienes el dinero en el banco está comprando bonos y con eso te está remunerando ese porcentaje de yield que te están dando, ese interés, ¿no? ¿Qué pasa? Que imagínate que en las partes altas invirtieron todos esos bancos que hemos comentado antes. Pueden ser estos que veis aquí a la izquierda y otros más. De hecho, es una razón por la cual habéis visto alguna quiebra en Estados Unidos. La regulación es un poquito más estricta en Europa y hay menos bancos que en Estados Unidos, por lo tanto, el porcentaje de probabilidad es menor de que ocurra. Pero esos bancos dan rentabilidades menores justamente porque invirtieron en zonas altas en esos bonos con rentabilidades menores y no se pueden deshacer de esos bonos y venderlos sin más porque incurrirían en unas pérdidas enormes. Tienen que esperar a que expiren esos bonos y cuando expiren esos bonos es cuando podrán empezar a dar rentabilidades mayores o se liberarán de ese yugo que tienen encima y podrán empezar a ganar más dinero ya que igual no tienen esa restricción de esa hoja de balances con bonos a bajo interés, ¿no? ¿Y qué pasa? Que imagínate o sea, en uno de los activos que se supone que es menos volátiles y más seguros que pueda haber, desde 2021 a 2023 han caído un 23% de media los bonos. Sega, que veis ahí a la izquierda, esto es un ETF de bonos europeos. Los bonos americanos han sido parecidos y los bonos de muchas partes del mundo igual, ¿vale? Estoy sacando este para sacar un ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que imagínate que tú depositas $10.000, perdona, 10.000 euros en el banco. Esto vale para cualquier banco de cualquier lugar y tal, todos funcionan parecido en este aspecto, ¿ok? Imagínate que tú metes el dinero, metes 10.000, por decir cualquier cosa, 1, 2, 3, 4, 10, lo que sea, lo que metas, y de repente los bonos vuelven a caer un 20, un 30%, y hay una volatilidad enorme y vuelven a caer los bonos un 20, 30%. Y tú quieres sacar el dinero de ese banco y meterlo en otro o sacarlo de esa cuenta o lo que sea. ¿Qué pasa? El banco, si le está entrando la misma cantidad de dinero que tú estás sacando, no pasa nada porque puede devolverte el dinero del otro. Y con el mismo dinero, pues no, vende un activo y compra otro, lo que sea. Aún podría apañarlo así. Pero si la gente empieza a retirar de un banco, por lo que sea, más dinero que de otro, que eso suele pasar, ¿vale? Aunque sea un poco, pues puede pasar, ¿vale? En ese caso, lo que ocurre es que no te puede. O sea, ¿cómo te va a devolver el dinero si no puede vender esos bonos? Porque si los vendiera, habría perdido un 20%. Tu dinero es ahora un 20% menos que antes. Porque han caído los bonos otro 20-30% desde el punto actual. Porque de repente, pues yo qué sé, ocurre algo muy malo, militar o no militar o de financiero en Europa y por lo tanto cae un 20%, ¿vale? Un 30% de la noche a la mañana. ¿Qué ocurriría? ¿Cuál es tu riesgo? Que ese banco tendría que esperar a que expiraran esos bonos, que si son de 1, 2, 3 años, espero que estén comprando ese tipo de bonos. Lo más normal es que sí, que estén comprando bonos a corto plazo. Lo que yo creo que puede ser más grave que pasa en este tipo de cuentas es que tarden en devolverte el dinero, pero que tú no vayas a perder tu dinero. Eso es lo más normal. ¿Por qué? Porque si ellos están comprando bonos en sí y no ETFs, ¿ok? Lo que estás haciendo es meter el dinero en un sitio en el cual los bonos ahora mismo dan un 3,6, un 3,8%, como hemos visto antes. Por ejemplo, este bono a 3 años da un 3,6 y si un banco te está dando un 3,3, ¿ok? Ellos están quedando un 0,3% por gestionar ese capital y ir comprando y vendiendo bonos con el dinero que tú has depositado.
ellos a cambio se llevan un porcentaje muy pequeño de corretaje y tú no tienes que estar mirando cómo comprar y vender bonos todo el rato. Pero si los bonos expiran, por ejemplo, en una media de 1 año y medio, entre los de 3, 2, 1 y unos meses, lo que sea, o un año, yo creo que uno de los escenarios más probables, sin ponernos catastrofistas, es que tardaran en devolverle el dinero a los depositantes que quisieran sacarlo de ahí, si lo quisieran sacar de golpe. O te dirían, mira, puedes usar hasta tanto dinero al mes de este dinero que tienes aquí porque han habido fluctuaciones y tal. De hecho, si lo revisáis en las condiciones, muchas veces lo que pone es el tema de la fluctuación del precio de los bonos. No me lo estoy inventando ni sacando de la chistera, ¿vale? Esto es un riesgo a tener en cuenta. ¿Cuál es el segundo riesgo de las cuentas remuneradas? Que ya no tiene nada que ver con cosas tan complicadas como el precio de los bonos, esto y lo otro. Creo que es un concepto que todos podemos entender y es la inflación. Si hay una inflación de un 5% y el interés es de un 3,5%, realmente el costo de vida está aumentando. A ti te ha costado trabajar y ahorrar ese dinero. Imagínate que has conseguido ahorrar pues, 10.000 euros, ¿vale? Si el precio medio de todo sube un 5% anual, y tus ahorros suben un 3,5%, tú estás perdiendo un 1,5% anual. Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo en ese aspecto, ¿no? Aquí a la izquierda, esto es de un Excel que he ido sacando algunos. Os animo que, si os está gustando el vídeo, suscribáis, le des a like y lo compartáis con vuestros amigos y familiares. De hecho, tengo un Excel que voy a sacar pronto en el cual está todo conectado porque saqué algunos Excel para pues, mirar cómo afectaría tu salario la inversión, tu salario la inflación, esto y lo otro, pero sacaré un Excel que está todo interconectado, os enseñaré a usarlo y demás dentro de un tiempo, ¿vale? Que lo tengo, pero tengo que sacar el tiempo para hacerlo. El vídeo y que se entienda bien, porque está hecho un poquito para mí. Luego, aquí podéis ver en el gráfico, ¿vale? Como esto rojo, ¿ok? Es la inflación menos el interés anual. ¿Por qué? Porque esto es a la velocidad que se devalúa tu dinero. Si lo tienes en bonos al 3,5% o en cuentas remuneradas al 3,5%, pero la inflación es del 3,5%. Esto quiere decir que en 30 años, ¿vale? Esta gráfica es de 30 años, que me he comido aquí abajo en la cosa de los años. En 30 años, un euro, con lo que ahora puedes comprar un euro, pues podrías comprar aproximadamente un 30% menos de cosas. Estos 75 estará aquí por 70, 68%. Por lo tanto, en 30 años perderías un 30 y pico por ciento. Aunque tú vieras que de los 10.000 se han convertido en 30 años en 23.000, por decir, o 17.000, por decir cualquier cosa, pues habrías perdido un 30% del poder de compra porque tu dinero vale menos, ¿vale? En cambio, si simplemente lo tienes debajo del colchón sin hacer absolutamente nada, es decir, hay un 5% de inflación y no ganas ese 3,5% en intereses, en 30 años los 10.000 euros, lo que puedes comprar ahora con 10.000 euros, bajaría el poder de compra a un 75-77% aproximadamente. Es que no es pecata minuta, porque si esto se cuesta entenderlo, lo he puesto aquí en modo de coste de medio de un hijo, el vehículo, tal, o sea, he sacado una medida me saca una medida de la chistera, ¿vale? El alquiler, la cesta de la compra, tal. Y aquí puedes ver como donde una familia igual necesita 2.300 euros, ahora mismo en 30 años necesitarán 9.500. Por lo tanto, como hemos visto, si tú tenías 3.000 euros ahorrados, mucho tiene que subir en 30 años para que te compense eso. Imagínate que los 2.200 que tienes ahorrados con los intereses en 30 años son 6.000 o 7.000. Pues ¿qué pasa? Que has perdido ese diferencial, que ya no puedes comprar tantas cosas ni te cubre tanto. Entonces, te han robado prácticamente el esfuerzo de tus ahorros poco a poco. Eso es un riesgo que hay que tener en cuenta y dices, pero ¿cómo que un riesgo? O sea, eso no es un riesgo real. A ver, si tú pusieras el dinero en otra cosa, tienes el coste de oportunidad de tenerlo en acciones, oro, Bitcoin, lo que sea. No estoy diciendo en lo que hay que invertir aquí, pero ese dinero a lo mejor en otra cosa, asumiendo un riesgo y no una rentabilidad, entre comillas, segura, ¿vale? Pues eso es lo que conseguirías. Porque si tú compras un bono a 20 años a un 4%, ¿el riesgo cuál es? ¿Que no te paguen? Pues probablemente yo creo que Estados Unidos te va a acabar pagando ese bono. El problema y el riesgo es cuánto va a valer el dólar o las cosas que puedes comprar con ese dólar, o en el caso de Europa, esos euros, durante esos años próximos de tu vida y si te ha compensado ese 4% o no el aumento del costo de vida. Luego tenemos
aquí para entenderlo un poquito, la línea negra, ¿vale? Es como los intereses a cómo están en Estados Unidos. Esto es porque no he encontrado algo así en Europa, ¿vale? Estos son los intereses, pero sería totalmente equiparable, ¿ok? Pues para entender el concepto, estos son los intereses en Europa. Luego en rojo tenemos la inflación, cómo está la inflación, y el azul es el real interest rate. ¿Qué es el real interest rate? Es una métrica que te está restando la inflación que hay menos los intereses. Por lo tanto, si hay, aquí podéis ver que está por debajo de 0% la línea azul. ¿Por qué? Porque había un 0% de intereses y la inflación, pues aquí mejor estaba al 3%. Al 5, perdón, 3 no, estaría el 6% o 7. Por lo tanto, te estaba dando un menos 7% tener bonos del Estado o tener el dinero parado. Estabas perdiendo un 7% anual por tener dinero en el banco en cuentas remuneradas al 1% o bonos del Estado al 1%. Eso es lo que te está diciendo este gráfico. Se supone que en Estados Unidos los intereses ahora han pasado a ser positivos reales a un 1 o 2%, que de hecho era así antes del 2005 y tal, pero hemos tenido como 15 años de emisión monetaria sin sentido donde los intereses y los gobiernos se han financiado, incluso aunque la gente perdiera dinero mientras se financiaba. Y fijaros cómo ahora supuestamente son positivos, pero el problema de las medias es que las medias de inflación las hacen los gobiernos. Y decir que hay un 5% de inflación, yo no sé si va a bajar o va a subir, no soy adivino, ¿vale? Eso podemos hablarlo en otro vídeo y hacer suposiciones, ¿vale? Analizando cómo está el asunto, pero basándonos en el pasado, ¿ok? Si tú miras esta gráfica, dices, vale, es que me ha subido lo mismo, por ejemplo, ha habido inflación en la tecnología, en los móviles, y dices, bueno, no tanta, incluso ha habido deflación porque tienes mejores móviles por un precio similar o menor en los últimos 15 años. Vale, entonces sí que me ha subido el que a lo mejor el precio de la vivienda en Alemania no ha subido exageradamente tanto, sobre todo el alquiler, pero en España sí que ha subido más en comparación al costo de vida. En otro vídeo hablaremos de esto y por qué es. Y podemos hacer esa similitud y decir, vale, pero es que la inflación media que sacas a lo mejor para mí no me sirve. Entonces tienes que calcular un poco para ti lo que es, porque dicen que es un 3,5, que hay un 5% de inflación, pero realmente igual no, ¿sabes? Igual no hay un 3,5% de inflación y para ti hay un 6, un 7, porque te han subido el alquiler, porque la cesta de la compra está subiendo un 30% anual y eso para ellos es un 5% de inflación, porque está medido con otras muchas cosas del costo de vida, aunque para ti comer sea el 60% de lo que te gastas en comer. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta y no solo los números oficiales, que la verdad es que suelen deflactar la inflación un poquito hacia abajo como que es menos de lo que es normalmente. Antes se calculaba diferente. Y el tercer riesgo es el riesgo de divisa, que te afectaría a la inflación, pero no es lo mismo que todas las divisas se pierdan valor a la vez porque lo hacen, ¿vale? Que de repente tu moneda colapse o baje mucho de golpe. Para poner un ejemplo exagerado y no poner el típico ejemplo de Venezuela o de Argentina, saludos a los argentinos que nos veis, que seguro que conocéis todo esto bastante bien y estáis viendo este vídeo ya por diversión, pero el riesgo de divisa, por ejemplo, en Egipto, pues ocurrió y es porque tienen problemas geopolíticos, porque no pueden devolver sus deudas, por cualquier cosa, de repente tu moneda vale menos de la mitad. Fijaros que hace solamente 10 años en la libra de Egipto, la moneda de Egipto, estaba al cambio a 0,19 o 0,18 y ahora está en 0,3, en 0,03. Eso es una devaluación de, ¿cuánto? Un 80%. Y a lo mejor los intereses allí son del 15, 12, 13%, pero te compensa todo lo que ha caído. Realmente la moneda es algo a tener en cuenta. Hay veces que te sale bien la jugada, por ejemplo, en Georgia, la moneda georgiana al lado de Rusia, esa habrías ganado bastante dinero metiendo, porque subió la moneda y encima daban un 10% de intereses, pero claro, aunque no lo sepa la gente, porque yo entiendo que las personas pues viven en su mundo, el panadero está con su pan, con su no sé qué, y ahorrando en su banco y tal, quieras o no, cuando tú tienes euros, tienes un activo financiero, pero es que cuando tienes una casa, una hipoteca, lo que sea, tienes un activo financiero, aunque no te gusten las finanzas, aunque quisieras, incluso, es que es la vida misma, es que es así. Y aunque incluso los comunistas tenían ese problema, porque las leyes de mercado son como la gravedad, no puedes huir de ellas, puedes intentar modificarlas, puedes
intentar apropiarte de ellas de alguna manera, pero al final las leyes de mercado imperan, la ley de la oferta, la demanda y el sentido común. Más que nada porque nadie te va a regalar nada, ¿vale? Así que el riesgo de divisa es algo a tener en cuenta. Y aquí he enseñado un ejemplo exagerado, pero en el euro, en los últimos 10 años, aunque cogió bastante fuerza de los 80 hasta los años 2000, porque se formó el euro y tal, y todo iba bastante bien, desde la crisis del 2008, el euro ha bajado un 33%. ¿Quiere esto decir que no puede subir? No, no quiere decir eso. Pero el euro es complicado, ¿vale? Hay muchos países diferentes, con intereses diferentes y de todo, y cada uno sabrá lo que hace, ¿vale? Igual es la mejor opción y el dólar es el que se cae, o el euro es el que se cae, o si tú estás en pesos, tu peso se cae o tu peso sube contra el euro, contra el dólar o lo que sea. No estoy hablando aquí de lo que puede pasar o lo que no. Simplemente que es un riesgo a tener en cuenta porque si te cae la divisa, tú mira lo que hay a tu alrededor si vives en Europa. Me juego lo que quieras a que más del 50% de las cosas que tienes enfrente de ti no se han fabricado en tu país, ni en tu zona de moneda en Europa. Se habrán fabricado fuera, la gran mayoría, una buena parte. Si vas a la cocina, igual, sobre todo si vas a la cocina. Si estás mirando un móvil o un ordenador, dudo bastante que se haya fabricado en Europa. Por lo tanto, todas esas cosas van a costar más dinero. Las placas solares no se fabrican en Europa, o sea, algunas sí, pero mayormente se fabrican en China. Y por lo tanto, si te cae el euro, pero el yuan chino no cae, te va a costar un 20% más de repente comprar todo fuera, pero tu salario no lo han subido un 20%. Ni tampoco los intereses de la cuenta remunerada. Es por eso que es interesante entender todos estos conceptos y más que nada comunicaros que el riesgo de las cuentas remuneradas no es que puedas perder tu dinero en sí mismo en términos nominales, sino en términos reales. El mayor riesgo, diría yo, en cuanto al banco, es que le ocurra algo como lo que he dicho, que haya una volatilidad extrema en los bonos, que con lo que están subiendo y bajando parecen acciones o criptomonedas en algunos casos, sobre todo en los mercados emergentes, y por lo tanto, una fluctuación de bonos muy alta en precio, arriba abajo, sin mucha estabilidad, puede hacer que veas algo raro en las cuentas remuneradas bancarias y tal. Yo creo que lo intentarían arreglar y no es un riesgo catastrófico a términos nominales. Creo que lo intentarían arreglar de alguna manera para que pues, no cundiera el caos ni el pánico ni nada por el estilo. Para mí los mayores riesgos son el riesgo de inflación y el riesgo moneda y el coste de oportunidad de estar invertido en otras cosas. No quiero deciros a nadie lo que tenéis que hacer, como he dicho antes, no es consejo de compra de venta de ningún activo, simplemente tener en cuenta que creo que hay que estar diversificado, estar en varias cosas y que el fruto de tu trabajo no dependa de simplemente 4 políticos, que al fin y al cabo es lo que ocurre aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, dejar un like, podéis usar cualquier enlace en la descripción, tenéis ahí mi zona privada, la escuela, los 2 bancos, la zona de trading de cripto, lo que uso yo para hacer trading con criptomonedas, con un bono de hasta 120 dólares y demás, ¿vale? Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.